Los vecinos, amigos, familia, Iglesia de Dios, la paz de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Una vez más me complace compartir con todos ustedes en este día la palabra de Dios, esperando que esta, como siempre, lo he mencionado, sea de bendición y de firmeza para todos quienes deseamos llegar al reino de Dios. Y digo firmeza porque tenemos que ir a pie firme, sabiendo la voluntad de Dios. En esta ocasión, como lo anunciamos antes, el título de nuestra meditación o reflexión es Al morir. Y sigue una pregunta: si somos rectos, ¿vamos al cielo? Bueno, pero como siempre lo hemos hecho y lo vamos a hacer en este momento, elevaremos una plegaria a Dios para que Él sea el que dirija nuestra mente, nuestro corazón y nuestras palabras al emitir o al compartir su palabra. Eterno y buen Padre Celestial, una vez más estamos ante tu presencia, Señor, para rogarte y suplicarte
Reciba nuestro agradecimiento por todo lo que en tu misericordia y amor nos has concedido hasta este instante. Pero en este momento, bendito Padre, te rogamos que la influencia de tu Santo Espíritu sea con todos nosotros, para que podamos comprender y entender con toda claridad tu voluntad, la cual encontramos escrita en este libro divino que tú nos has legado, que hemos llamado la Biblia, pero sabemos que contiene tu palabra y tu voluntad. Bendito Padre, guíanos por favor, para que esto sea en primer lugar para honra y gloria a tu santo nombre, pero para confirmar y afirmar nuestros pasos hacia tu reino eterno. Te lo rogamos juntamente con el perdón de nuestras deficiencias y torpezas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hacer un énfasis, es decir, un comentario, si acaso llegara a fallar la transmisión, es que el aparato que estoy utilizando parece ser que no está muy bien. Tendría yo que utilizar otro dispositivo, por lo cual les ruego su paciencia y su comprensión. Como siempre lo hemos mencionado, es importante que usted, que me escucha, tenga en consideración y en cuenta que todo lo que hablemos en estas reflexiones debe estar basado en la palabra de Dios. Si no fuera así, le ruego, le suplico, que por favor me lo haga notar. Si acaso llegara yo a influir o a mencionar algún pensamiento mío en lugar de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero también le recuerdo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros compartir con aquellos que no han conocido la palabra todo lo que hemos reflexionado, todo lo que estamos reflexionando, para beneficio y bendición del mundo. Es una responsabilidad que tenemos. Por último, también quisiera recordarle que cualquier pregunta, inquietud, sugerencia o deseo de compartirles, o sea, de ver algún tema en específico, por favor también hágamelo saber. Con mucho gusto estaré a sus órdenes en este espacio a través de el mensajero, ¿no?, que usted puede utilizar y ha utilizado en algunas ocasiones. En esta ocasión, hablando de la firmeza precisamente que tenemos que tener para llegar al reino eterno, hoy he elegido una melodía que tiene como título Firmes y Adelante. Voy a entonar una estrofa de este hermoso himno en español, pero me voy a permitir también entonarlo en el idioma de origen de mi padre, que es coreano. Esto, pues, primeramente para hacer eco del deseo de una persona que me hizo contacto conmigo y desea escucharlo nuevamente en coreano, pero también para recordar a aquel varón que hasta sus últimos instantes de la vida que Dios le dio, estuvo firme en la fe que hemos abrazado. Estoy refiriéndome a mi padre humano, cuyo nombre fue en vida José Kim Peck. Muy bien, esta melodía dice de esta manera: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Como decía este mismo himno, bueno, una estrofa, en el idioma coreano dice de esta manera: Minnan sa람 dora kumbyong 같으니 앞에가 신주를 따라갑시다. 우리 대한 예수 길을 가지고 좁찬하는 곳에 거신 곳을 보 믿는 사람들아 군병 같으니 앞에 가신 주를 따라갑시다. Gracias, espero que en esta ocasión hayan tenido la gentileza de escuchar esto y no lo hayan considerado o tomado como una especie de presunción, por llamarlo de alguna manera. De ninguna manera, solamente quise atender al deseo de una de nuestras hermanas que nos está mirando todos los domingos y está acompañándonos en las reflexiones, pero principalmente decía, recordando aquel varón que hasta los últimos instantes de su vida estuvo abrazando la fe que hemos abrazado sin fallar a nuestro Dios. Pues bien, agradezco mucho los comentarios que ustedes hacen, por cierto, y los saludos que me envían. No los puedo contestar personalmente, es decir, uno por uno, pero espero que me den la oportunidad de ser agradecido con todos ustedes en forma general. Muchas gracias principalmente por estar en este espacio con su servidor. Y sin más preámbulos, entraremos en el tema del día de hoy. Como dije, el tema se titula Al morir. Si somos rectos, ¿vamos al cielo? Esto es un pensamiento y sentimiento que en la mayor parte del mundo religioso impera. La mayor parte del mundo religioso piensa que el hombre, cuando es recto y está agradando a Dios, cuando muere, va al cielo. Pero la palabra de Dios no justifica este sentir ni lo avala. Y esto lo vamos a entender con mucha claridad hoy. En primer lugar, vamos a ver Juan capítulo 3, verso 13. Estas son palabras de Cristo directamente. Cuando tiene la entrevista con aquel príncipe de los judíos, Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, en el verso 13, como una exhortación más de las que ya le había hecho, le dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso, por supuesto, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro lo avala en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 34, si usted desea localizarlo. Ahí dice, hablando pues obviamente a los judíos,
de las condiciones en las que el rey David se manejó, precisamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice en el verso 34 esta frase: porque David no subió al cielo. Porque David no subió al cielo. Esto nos hace pensar, seguramente usted ya lo relacionó, que si los hombres de Dios del pasado al morir no subieron al cielo, ¿cómo podríamos nosotros aspirar o tener ese sentimiento de subir al cielo si ellos, reitero, no subieron al cielo? Sería un poquito soberbio de parte nuestra pensar que sí podríamos llegar a subir al cielo, a pesar de que ellos, aquellos hombres de Dios del pasado, no subió ninguno al cielo. Hay algunos pasajes que en todo caso vamos a analizar, en donde aparentemente, la palabra de Dios avala el ir al cielo. Pero seguimos en todo caso en las palabras de nuestro Señor Jesucristo para definir en su sentir y en su exhortación que no existe esa posibilidad. Si usted me acompaña a Juan capítulo 5, en los versos 28 y 29, dice de esta manera nuestro Señor Jesucristo: y todos los que están en los sepulcros, note por favor las palabras del Maestro. Está hablando de la gente que estará sepultada cuando Él venga. Y todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Una resurrección no se puede dar si no está sepultada una persona. Eso es lo que significa resurrección, volver a la vida del sepulcro. Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Aquí, como usted lo notó también, abarca a toda la humanidad, es decir, los que hicieron bien y los que hicieron mal. Porque esto definitivamente es lo que entendemos en la profecía del capítulo 25 de Mateo, cuando también el Señor Jesucristo allí hablando dice: cuando el Rey venga en su gloria, pondrá, es decir, reunirá a todas las gentes y pondrá a la derecha los que son rectos y a la izquierda los que no siguieron la palabra de Dios. Y dice: y a los que están a la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos hablando de Mateo capítulo 25 verso 34, si usted lo quiere anotar o localizar. Pero bien, siguiendo las palabras del Maestro ahí en donde leímos en Juan 5, 28 y 29, pues como ya lo subrayamos, estamos hablando de los que estuvieron muertos, sepultados, y que resucitarán cuando Cristo venga para su juicio. Porque evidentemente está hablando del juicio cuando estamos hablando de que unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. En ese caso, no dice que vendrán del cielo, ¿verdad? Porque si fuera así como la gente piensa, en términos generales, entonces Cristo habría dicho: en el día que venga el Rey, entonces vendrán del cielo los que hicieron bien y los que hicieron mal, entonces se presentarán ante mí. Pero no hay ninguna expresión de esa naturaleza. Esta declaración clara y contundente de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues debiera ser suficiente para que en todo caso no tuviéramos dudas al respecto de que no vamos a subir al cielo, a pesar de que la gente así lo menciona, a pesar de que el deseo, el interés o
el intento del corazón ha sido así desde hace mucho tiempo. El apóstol Pablo abona con sus instrucciones o exhortaciones de esta manera al tema que hoy estamos analizando. En Romanos capítulo 8, verso 11, hablando de la resurrección de Cristo, dice lo siguiente: el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, y note lo que dice a continuación, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando dice vivificará, evidentemente está hablando de la resurrección de la que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, mencionó antes, allá en Juan 5. Yo espero y confío que usted esté anotando o después en la grabación los anote, los textos que estamos utilizando para que usted, como lo hemos mencionado antes, comparta esta reflexión con aquellos que siguen insistiendo en una confusión tal. Luego en 1 Corintios 15, verso 20, también el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, pero dice primicias, o sea, el primero de los que durmieron es hecho. Cuando hablamos de primicias y que fue el primero resucitado, entonces estamos hablando de que todos habremos de morir como murió Él, y también todos habremos de resucitar, como vuelvo a reiterar, señaló Cristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Luego, en 1 Corintios también, el apóstol Pablo, pero ahora en el verso 42, 1 Corintios 15, 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. Evidentemente el apóstol está subrayando el hecho de que todos vamos a morir, pero que habrá una resurrección. Y vuelvo a reiterar, la idea de resurrección tiene que ver con haber sido sepultados. No hay otra forma de definir resurrección, sino aquellos que en un momento dado están muertos y sepultados. Nuevamente el apóstol Pablo sigue exhortando, en este caso a la congregación de Tesalónica, y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 y 16 dice lo siguiente: no seremos delanteros de los que durmieron, o sea, de los que murieron antes que nosotros, porque el mismo Señor dice con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice los muertos en Cristo, está hablando de aquellos que fueron rectos y que en todo caso murieron. Pero dice resucitarán, estarán sepultados y resucitarán. No dice vendrán del cielo. Disculpe que esté reiterando así, pero quiero que este tema quede completamente claro para ustedes y ustedes tengan la oportunidad de compartirlo con la misma claridad. Después, el mismo apóstol Pablo, en la instrucción o exhortación que le da al joven pastor Timoteo, le dice lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. 2 de Timoteo 4, 1. Requiero yo, pues, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su manifestación, cuando venga por segunda vez a la tierra, como también lo señala la palabra de Dios, y dice, y en su reino, porque Él vendrá a establecer aquí en la tierra el reino de Dios. Y este hecho de que el reino será establecido en la tierra, lo encontramos en el Salmo capítulo 37 y en el verso 29. Todos estos datos son importantes para que usted los pueda manejar.
con quienes también piensan que el reino de Dios será en el cielo. No es así. La palabra de Dios dice lo siguiente, Salmo 37, verso 29. Los justos, dice, heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, lo cual determina, pues precisamente, que el reino de Dios será establecido aquí en la tierra. Luego el pasaje que ya mencionamos al principio, que es Mateo capítulo 25, verso 34. Cuando Cristo en su gloria regrese a la tierra, dice que reunirá a todo el mundo. Y entonces hará la separación de quienes fueron rectos y quienes no siguieron la palabra de Dios. Y en el verso 34 dice lo siguiente. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, los rectos, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Evidentemente se está refiriendo al paraíso. Evidentemente podemos entender que esto es a lo que se refiere Cristo cuando dice heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Después encontramos una declaración muy singular de parte del salmista en el Salmo capítulo 115, verso 16, en donde también con toda contundencia nos dice lo siguiente. Los cielos, dice, son los cielos de Jehová, o sea, de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Por lo cual nuestras aspiraciones de subir al cielo deben quedar totalmente anuladas, porque así lo dice la palabra de Dios. La tierra es para los hijos de los hombres. Y lo confirma el profeta Isaías en Isaías capítulo 45, verso 18, en donde dice también con mucha contundencia, Él es Dios, el que formó la tierra. Y dice, para que fuese habitada, la creó. Bueno, eso es importante subrayarlo porque precisamente Dios, en su magnificencia, en su poder, en su misericordia y amor por la humanidad, dice al principio del Génesis, en el capítulo 1, que hizo la tierra y la formó, y dice, la formó para que fuera habitada por el hombre. Allá en el capítulo 1 de Génesis usted puede ver el relato de la creación, en donde todo lo que hace Dios es para beneficio y uso del hombre. Es importante también declararlo de esta manera. Pero aún con todas estas declaraciones y utilizando textos que no entienden definitivamente, pues utilizan, por ejemplo, el texto de Juan 14, verso 2, para apoyar, entre comillas, apoyar que sí podemos o sí vamos a ir al cielo. Juan 14, 2 dice, en palabras de Cristo también, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero omiten evidentemente el contexto que está en el verso 6 del mismo capítulo 14, en donde Cristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto tiene que ver precisamente con la transformación que habremos de tener o que necesariamente tenemos que tener para poder acceder al reino eterno. Y a eso se refiere Cristo cuando dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de la preparación del reino que está en el proyecto de Dios. Entonces la transformación se hace necesaria y así lo menciona también nuevamente el apóstol Pablo. Ahora vamos a 1 Corintios 15, verso 49, en donde dice con mucha contundencia también, y como trajimos la imagen del terreno, o sea, Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo cotejamos con el capítulo 8 de Romanos,
Y lo vamos a ver de esta manera en el verso 28 al 30. Romanos capítulo 8, versos 28 al 30, lo cual dice de esta manera. Y sabemos, dice Pablo, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, es decir, aquellos que son rectos en la palabra de Dios. Porque dice el verso 29, a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la transformación de la que habla el apóstol Pablo a la congregación de los Corintios que leímos antes. Entonces, es importante, pues, que tengamos en consideración todo esto para poder entender Juan 14:2, cuando dice Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero lo vamos a confirmar también con lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1. 2 de Corintios capítulo 5, verso 1. Nuevamente reitero, es importante que usted tenga en su haber todos estos textos para que pueda utilizarlos y aclararles a las personas que siguen pensando en la posibilidad de ir al cielo. Dice lo siguiente, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, o sea, nuestro cuerpo físico, humano, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa que no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es otra condición que utilizan para decir, ve, si vamos a ir al cielo, ahí está un edificio que es eterno y que nos está esperando. Pero nuevamente, sin considerar lo que dicen los siguientes versos, o sea, el contexto. Recuerden, cuando hablo del contexto, es que usted y yo tenemos la necesidad siempre, o tendremos la necesidad siempre, de utilizar los versos anteriores o posteriores de un texto para entenderlo mejor. De lo contrario, nos vamos a perder en confusión, como es el caso de quienes piensan que van al cielo. Vea lo que dice en este mismo capítulo, estamos leyendo 2 de Corintios 5, pero ahora vamos a leer del verso 2 al 4. Dice, por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Debemos ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, por la inmortalidad. En este momento le voy a rogar, me permita un minuto, porque como lo dije al principio, lamentablemente está fallando uno de los dispositivos, pero en este momento me voy a enlazar con otro dispositivo para continuar con esta transmisión. Espero usted me disculpe que en esta ocasión tenga que hacerlo de esta manera. Haré lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir. Disculpen. Estábamos hablando de que Cristo dice ser la luz del mundo, dice ser la resurrección y la vida, de acuerdo a Juan 11:25, y esto lo podemos corroborar con Juan 12:49 en cuenta. Dice también que vino la verdad de la Biblia de acuerdo a 6, y entonces lo corroboramos con Jeremías 32:39, 17 e Isaías 53:3. Sobre todo,
Juan capítulo 6, verso 5, él dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera vida, es decir, vida, perdón. En el verso 54 del capítulo 6 de Juan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y obviamente en versos anteriores, como es el capítulo 5 de Juan, verso, si no mal recuerdo, 24, dice que el que sigue su palabra tiene vida eterna. Capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Entonces hay una relación y corroboración plena con el texto de Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Creo que estos pasajes ya nos dieron claridad en cuanto a este tema de la sangre del Cordero. Pero indudablemente que habrá contradicción, o sea, argumentos en contra al respecto. Y principalmente hay un texto en Hebreos 9:22 que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, recordando, en este caso Pablo, a todo lo que se estuvo haciendo en la ley ritual durante el periodo de Moisés. Pero entonces esto lo aclararemos con mucha puntualidad porque es importante en el siguiente tema que titularemos Derramamiento de sangre. Nuevamente vuelvo a reiterar mi disculpa por todo este inconveniente del aparato que está funcionando mal, pero también ofrezco que no va a volver a ocurrir. Pues vamos a buscar evitar que este aparato vuelva a tener problemas. Yo les agradezco mucho nuevamente su presencia en este evento, en esta ocasión, y esperando que Dios derrame sus ricas y grandes y abundantes bendiciones en todos y cada uno de ustedes y sus amadas familias, y que este tema haya sido de bendición. Pero les recuerdo, por favor, si tiene alguna pregunta, duda o inquietud al respecto de este tema o de otros temas que hemos compartido, por favor, no se quede con ella. Estamos a sus órdenes y con mucho gusto habremos de hacer la respuesta en forma adecuada. Agradezco mucho, como siempre, todos los comentarios y saludos que ustedes nos mandan a través de este medio, esperando que también ustedes tengan la bendición de nuestro Dios en todo momento. Muchas gracias y si Dios lo permite nos vemos el próximo domingo a la misma hora, que será a las 12 en punto. Gracias.